Buenas tardes, hermanos. Yo soy María Celeita. Quiero compartir con ustedes este tema que yo lo titulé ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y vamos a hacer una oración. Vamos a empezarlo con una oración. Amado Dios que moras en el cielo, te damos gracias por estar aquí. Te suplico que nos ayudes a que este tema salga con éxito, que pongas tus palabras en mis labios, que prepares las mentes que lo van a ver para que lo entiendan. Y todas estas bendiciones te las rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como ya les dije, este tema lo titulé ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y los invito a buscar conmigo en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Y yo le ¿perdonaré hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto es Mateo 18, 21, 22. Nota, una vez oí una prédica donde el predicador predicaba que 70 veces 7 era una potenciación, o sea, 70 elevado a la 7. Y la potenciación de eso, era un número muy grande. Por lo tanto, decía él, el Señor nos perdonará cada vez que pequemos, pero yo digo que eso es un error. Pues 70 veces 7 es simplemente 70 por 7. Y 70 por 7 es 490. Eso es 70 veces 7 y no es una potenciación. Además, 490 es un número cargado de significado para nosotros. Así que miraremos algunos de sus significados y comprenderemos por qué es que los tiempos de Dios son perfectos y también que Dios tiene un tiempo perfecto en el cual nos perdona si nos arrepentimos, pero que ese tiempo también se acaba. Así que vengan conmigo a al libro de Levíticos capítulo 25. Y vamos a leer Levíticos 25 del verso 1 hasta el versículo 8. Permítanme, vamos a poner a cargar esto. Desde el libro de Levíticos 25, capítulo 1, hasta Levítico 25, verso 1 hasta el verso 8. Y dice así: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que cuando hayáis entrado en la tierra que yo os daré, la tierra tendrá reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el 7º año será para la tierra un completo descanso, sábado consagrado a Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. No segarás lo que brote de por sí en tu campo segado, y no vendimiarás las uvas de tus vides, no podadas. Será para la tierra un año sabático. Pero lo que la tierra dé durante su reposo será alimento para ti, para tu siervo, tu sierva, para tu jornalero y para el forastero que resida contigo. Todo su fruto servirá de comida, tu ganado. Todo su fruto servirá de comida a tu ganado y a los animales que hay en tu tierra. Después contarás
7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, de modo que el tiempo de las 7 semanas de años te sean 49 años. Muy bien. Si ustedes ven aquí el diagrama, aquí tenemos Levítico 25 del 1 al 8, 7 semanas de años, 6 años trabaja, descansa 1, 6 años trabaja, descansa 1, estos 7 veces, de manera que al final nos viene siendo 42 años de trabajo y 7 de reposo. Bueno, bien. Ahora preguntaré, ¿por qué Dios castigó al pueblo enviándolo 70 años cautivo a Babilonia? Y vamos a leer allá en Daniel capítulo 9, versículo 2. Y dice así: en el primer año de su reinado, yo Daniel entendí por los libros que, según la palabra de Jehová dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Y la palabra del profeta Jeremías, vamos al libro de Jeremías 25, 11 y 12. Toda esta tierra será convertida en desolación y espanto. Estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero sucederá que cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, a aquella nación y a la tierra de los caldeos por su maldad. Yo la convertiré en perpetua desolación. Y la pregunta sigue en pie. ¿Por qué fueron ellos 70 años de cautiverio? ¿Por qué no fue 100 o 25 o cualquier otra cantidad? ¿Por qué específicamente 70 años? Vamos a continuar estudiando y apoyándonos en la Biblia para encontrar las respuestas. Antes, no solamente nos vamos a apoyar en la Biblia, sino también en el espíritu de profecía. Son los dos testigos para nosotros en este tiempo. Y voy a compilar aquí una cita de la hermana White y empiezo a leerla. Esa cita tiene un título: castigo en proporción con la inteligencia y las amonestaciones despreciadas. Ajá, eso nos dice mucho. El castigo es en proporción con la inteligencia, lo que podamos comprender inteligentemente del plan de Dios, y las amonestaciones despreciadas. Y la cita sigue diciendo: en el año 4 de Joacín, muy poco después de que Daniel fue llevado a Babilonia, Jeremías predijo el cautiverio de muchos de los judíos como su castigo por no prestar atención a la palabra del Señor. Los caldeos serían usados como el agente mediante el cual Dios castigaría a su pueblo desobediente. Dice así: su castigo debía estar en proporción con su inteligencia y con las amonestaciones que habían despreciado. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, declara el profeta, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová.
y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. A la luz de estas claras palabras que predecían la duración del cautiverio, parece extraño que alguien afirmara que los israelitas pronto volverían de Babilonia. Y sin embargo, había en Jerusalén y en Babilonia quienes persistían en fomentar en el pueblo la esperanza de una pronta liberación. Dios castigó rápidamente a algunos de esos falsos profetas y así defendió la verdad de Jeremías su mensajero. En el fin del tiempo se levantarán personas que crean confusión y rebelión entre el pueblo que profesa obedecer la ley de Dios. Pero tan ciertamente como cayeron los castigos divinos sobre los falsos profetas en los días de Jeremías, con la misma seguridad los obradores de iniquidad de hoy recibirán una medida completa de castigo, pues el Señor no ha cambiado. Los que profetizan mentiras animan a los hombres a que consideren livianamente el pecado, pero cuando se manifiestan los terribles resultados de sus malos actos, procuran, si es posible, que aparezca como responsable de sus dificultades el que los ha amonestado fielmente, así como los judíos culparon a Jeremías de sus desgracias. Los que marchan por el camino de rebelión contra el Señor siempre pueden encontrar falsos profetas que justifiquen y los adulen, que justifiquen sus actos y los adulen para su propia destrucción. Con frecuencia las palabras mentirosas ganan muchos amigos, como lo ejemplifica el caso de estos falsos maestros entre los israelitas. Estos llamados profetas, en su celo fingido por el Señor, ganaron muchos más creyentes y seguidores que los verdaderos profetas que daban el sencillo mensaje del Señor. En vista de la obra de esos falsos, Jeremías, instruido por el Señor para que escribiera cartas a los capitanes, ancianos y sacerdotes, profetas y a todo el pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia, aconsejándolos para que no fueran engañados en la creencia de que se aproximaba su liberación, sino que se sometieran tranquilamente, siguieran con sus ocupaciones y levantaran hogares pacíficos entre sus vencedores. El Señor les ordenó que no permitieran que los profetas falsos o adivinadores los engañaran con falsas esperanzas, y por medio de su siervo Jeremías les aseguró que después de 70 años de cautiverio serían liberados y volverían a Jerusalén. Dios escucharía sus oraciones y sería propicio a ellos cuando se volvieran a él de todo corazón. Se cita Jeremías 29:14 y esto lo encontramos en la Review and Herald 14:3 de 1907. Como vemos, la cita dice que el castigo debía ser proporcional con su inteligencia y las amonestaciones despreciadas. Justo lo que merecían, ni más ni menos. Vamos a ponerlo un poco más claro. Vengan conmigo al libro de Levíticos, capítulo 26, versículos 32 y 34. Y vamos a leer. También asolaré la tierra de manera que se asombrarán de ella vuestros enemigos que la habiten. A vosotros os esparciré entre las naciones. Desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades convertidas en ruinas. Entonces la tierra disfrutará de su reposo durante todos los días de su desolación, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos.
Entonces la tierra descansará y disfrutará su reposo. Así que la tierra debía reposar desolada durante los 70 años del cautiverio de ellos, para que reposara los sábados que no la dejaron reposar, pues ellos violaron o despreciaron las instrucciones de este ciclo que vemos aquí 10 veces. Porque en este ciclo de 49 años, la tierra debía trabajar 42 años y descansar 7. Y si se fueron 70 años de cautiverio a Babilonia, pues 7 por 10 nos da 70. Entonces 70 años trabajó la tierra de más, porque en esos 70 años debió descansar. El Señor, como medida para que la tierra reposara, los envió cautivos a los enemigos de ellos, a Babilonia, y allí estuvieron 70 años porque no dejaron descansar la tierra, y eso lo encontramos en Levíticos 32, 34. $70 multiplicando los 7 que debían reposar, 70 años por 10 nos da 7 por 10 nos da 70 años. Pero la tierra, en ese ciclo que ellos lo violaron, la tierra en un solo ciclo son 42 años, pero como ellos lo violaron 10 veces, entonces multiplicamos 42 por 10 y nos da 420. Así que reuniendo los dos, los de trabajo y los de descanso, nos da 420 más 70 nos da 490. Lo mismo que 70 veces 7. No es coincidencia. Ese número no es coincidencia. Ese número es un tiempo perfecto de Dios. Y por eso es que tenemos que, estudiando esto, vamos a entender los tiempos perfectos de Dios. Fueron 420 más 70 son 490. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7 veces. No hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, 490. Eso ahí está refiriéndose a un tiempo de gracia. Muy bien. Entonces ellos fueron cautivos esos 70 años. Y ese 490, como ya lo dije, es un número cargado de significado para nosotros. Así que miraremos algunos de los significados de ese número 490. Y comprenderemos, haciendo eso, por qué es que los tiempos de Dios son perfectos, justos. Y dice, también aprenderemos que Dios tiene un tiempo perfecto en el cual nos perdona, pero que ese tiempo también se acaba. Vamos a leer Levítico 25, desde el verso 1 hasta el verso 8. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os daré, la tierra tendrá reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogeréis sus frutos. Pero el 7º año será para la tierra un completo descanso, sábado consagrado a Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. No segarás lo que brote por sí en tu campo segado, y no vendimiarás las uvas de tus videos. No vendimiarás las uvas de tus vides,
no podadas. Será para la tierra un año sabático. Pero lo que la tierra dé durante su reposo será alimento para ti, para tu siervo y para tu sierva, y para tu jornalero y para el forastero que resida contigo. Todo su fruto servirá de comida a tu ganado, a los animales que hay en tu tierra. Después contarás 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, de modo que el tiempo de las 7 semanas de años serán 49 años. ¿Qué es este ciclo? Aquí hay una semana de años, o sea, 49. Aquí hay 7 semanas de años, perdón. Aquí hay 7 semanas de años, o sea, 49 años. Como dije antes, 42 en que la tierra trabaja y 7 que descansa. Y ahora preguntaré por qué Dios castigó el pueblo enviando los 70 años cautivos a Babilonia. El primer año de su reinado, vamos a leer aquí esta cita en Daniel 9:2. En el primer año de su reinado, yo Daniel entendí de los libros que según la palabra de Jehová dada al profeta Jeremías, el número de los años que había de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Eso lo encontramos en Daniel 9:2. Pero esta cita vamos a estudiarla en conjunto con esta otra cita de Jeremías 11:12. Toda esta tierra será convertida en desolación y espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero sucederá que cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, a aquella nación y a la tierra de los caldeos por su maldad. Yo la convertiré en perpetua desolación. La pregunta sigue en pie. ¿Por qué fueron 70 años? ¿Por qué no fue otro tiempo? ¿Por qué 70? Y antes de seguir adelante con entender esa pregunta, vamos a leer una cita de la hermana Ellen White, que la encontramos en la Review and Herald del 14/3 de 1907 y que tiene un título: Castigo en proporción con la inteligencia y las amonestaciones despreciadas. Nos está hablando que el castigo es en proporción con la inteligencia y las amonestaciones que hayamos despreciado. Y la cita dice así: en el año 4 de Joacín, muy poco después de que Daniel fuera llevado a Babilonia, Jeremías predijo el cautiverio de los judíos como su castigo por no prestar atención a la palabra del Señor. Los caldeos serían usados como el agente mediante el cual Dios castigaría a su pueblo desobediente. Su castigo debía estar en proporción con su inteligencia y con las amonestaciones que habían despreciado. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, declara el profeta, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desierto para siempre. A la luz de estas claras palabras que predecían la duración del cautiverio, parece extraño que alguien afirmara que los israelitas pronto volverían de Babilonia. Sin embargo, había en Jerusalén y en Babilonia quienes persistían en fomentar en el pueblo la esperanza de una pronta liberación. Dios castigó rápidamente a algunos de esos falsos profetas y así defendió la verdad de Jeremías, su mensajero. En el fin del tiempo se levantarán personas que crean confusión y rebelión entre el pueblo que profesa obedecer la ley de Dios.
Pero tan ciertamente como cayeron los castigos divinos sobre los falsos profetas en los días de Jeremías, con la misma seguridad los obradores de iniquidad de hoy recibirán una medida completa de castigo, pues el Señor no ha cambiado. Los que profetizan mentiras animan a los hombres a que consideren livianamente el pecado, pero cuando se manifiestan los terribles resultados de sus malos actos, procuran, si es posible, que aparezca como responsable de sus dificultades el que los ha amonestado fielmente. Así como los judíos culparon a Jeremías de sus desgracias, los que marchan por el camino de rebelión contra el Señor siempre pueden encontrar falsos profetas que justifiquen sus actos y los adulen para su propia destrucción. Con frecuencia, las palabras mentirosas ganan muchos amigos, como lo ejemplifica el caso de estos falsos maestros entre los israelitas. Estos llamados profetas, en su celo fingido por el Señor, ganaron mucho más creyentes y seguidores que los verdaderos profetas que daban el sencillo mensaje del Señor. En vista de la obra de esos falsos, Jeremías fue instruido por el Señor para que escribiera cartas a los capitanes, ancianos, sacerdotes, profetas y a todo el pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia, aconsejándolos para que no fueran engañados en la creencia de que se aproximaba su liberación, sino que se sometieran tranquilamente, siguieran sus ocupaciones y levantaran hogares pacíficos entre sus vencedores. El Señor les ordenó que no permitieran que los profetas falsos o adivinadores los engañaran con falsas esperanzas. Y por medio de su siervo Jeremías les aseguró que después de 70 años de cautiverio serían liberados y volverían a Jerusalén. Dios escucharía sus oraciones y sería propicio a ellos cuando se volvieran a Él de todo corazón. Se cita Jeremías 29:14 y esto está en la Review and Herald 14:3, 1907. Como vemos, hermanos, dice que el castigo debía ser proporcional con su inteligencia y las instrucciones despreciadas. Justo lo que merecían, ni más ni menos. Vamos a ponerlo un poco más claro. Vayan conmigo a Levíticos, capítulo 26, versículos 32 y 34. También asolaré la tierra, de manera que se asombrarán de ella vuestros enemigos que la habiten. A vosotros os esparciré entre las naciones, desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades convertidas en ruinas. Entonces la tierra disfrutará de su reposo durante todos los días de su desolación, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. Entonces la tierra descansará y disfrutará de su reposo. Así que la tierra debía reposar desolada durante los 70 años de cautiverio de ellos, para que reposaran los sábados que no la dejaron reposar. Ellos pues violaron o despreciaron las instrucciones de este ciclo que vemos acá, que es un ciclo de 49 años, donde son 7 semanas de años. Vuelvo y repito que la tierra que tenía que trabajar 6 años, descansar 1, 6 años, descansar 1, así 7 veces hasta que nos daba 49, en que la tierra trabajaba 42 y reposaba 7. Como se lo violaron 10 veces, entonces, como ya dije, se multiplica. 42 por 10 da 420 y 7 por 10 da 70. Eso nos da 490 años. Ese número no es un accidente de que sea lo mismo que la respuesta que le dio que le dio nuestro Señor Jesús a Pedro en el libro de Mateo 18, el versículo 21. Pedro le pregunta hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano y él le dice Pedro hasta 7 veces y el Señor le dice no
te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7, y 70 veces 7 son 490. Las 10 veces que ellos se violaron este ciclo da también 490, en que la tierra debió trabajar 420 y descansar 70. Pero como ellos se lo violaron, hicieron trabajar la tierra 70 años. Así que Levíticos 26, 32, 34 dice que la tierra iba a estar desolada y vacía todos los 70 años que ellos iban a estar en el cautiverio en Babilonia, para que la tierra descansara los sábados que ellos no la dejaron descansar. Como vemos, no fue caprichosamente que Dios eligió el número 70 para que ellos fueran cautivos a Babilonia, sino que era justo. Ellos hicieron trabajar la tierra 70 años y la tierra debía descansar esos 70 años. Por eso ellos se fueron cautivos al imperio babilónico, para que la tierra reposara esos 70 años. Todo Israel ha transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Por ello han sido derramados sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Esto está en Daniel capítulo 9, versículo 11, donde dice que los castigos vinieron sobre ellos. Eso lo dice Daniel, orándole al Señor, pidiéndole perdón, porque ya se estaban terminando los 70 años de cautiverio. Y dice que ese cautiverio fueron los justos castigos que estaban escritos en la ley de Moisés. Lo que está escrito allá, la ley de Moisés está en Levítico, y Levítico 26, 32, 34 dice que ellos fueron cautivos para que la tierra quedara desolada y vacía. Por esos castigos les vinieron, porque ellos habían violado la ley de Moisés, siervo de Dios, porque habían pecado contra Dios y contra esa ley. Habían despreciado inteligentemente esas amonestaciones que están allí escritas. Pero el Señor les dijo que al terminar los 70 años de cautiverio, les daría, por así decirlo, otra oportunidad. Y así fue, como lo vemos en la siguiente cita. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar su visión y la profecía, y para ungir al Santo de los Santos. Entonces el Señor le dice a Daniel que 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y 70 semanas, para saber cuánto tiempo es 70 semanas, multiplicamos el 70 por 7 días que tiene una semana y nos da 490. ¿Qué número tan significativo para nosotros? Ellos habían violado 490 años este ciclo, fueron cautivos a Babilonia 70 años, y al terminar los 70 años de cautiverio, Dios le dice a Daniel, respondiéndole a su oración, 70 semanas, o en otras palabras, 490 años están determinados para tu pueblo. Ellos violaron, yo los castigué, ahora los vuelvo a dar otra oportunidad, los traigo a mí y les doy otra vez esos 490 años para que ellos, darles otra oportunidad de que obedezcan mis instrucciones. O sea, 490 años, otro en los tiempos perfectos de Dios, 490 años fueron otro tiempo de gracia para el pueblo, fueron un tiempo de gracia para el pueblo de Israel. Y dice así, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. O no, como dice,
y para ungir al santo de los santos, dice en otra traducción. 70 semanas de años son 490 años, como ya lo dije, multiplicamos 70 por 7, igual que 490. O sea, que en todo lo anterior entendemos que ellos habían vivido los 490 años en violación de las instrucciones de Jehová antes de los 70 años de cautiverio, pero cuando terminaron, Dios les dio otra oportunidad, justo 490 años en los tiempos perfectos de Dios, que como nos cuenta la historia sagrada, ellos tampoco lo aprovecharon, y que era el tiempo de gracia para el pueblo de Israel. En esos 490 o 70 veces 7, Dios perdonaba los pecados de Israel en su tiempo de gracia, o mejor dicho, todos los que se arrepientan durante ese tiempo y los que se arrepintieran durante ese tiempo y se apartaran del pecado, serían perdonados, y entre ellos también debían perdonarse durante ese tiempo. Pero terminando ese tiempo, a ellos se les cerró el tiempo de gracia y fueron desechados como pueblo de Dios. Ya no hubo más perdón ni más oportunidades. También nosotros, ya después de que se terminó ese tiempo de gracia, no hubo más perdón ni más oportunidades. También nosotros tenemos un tiempo de gracia que está por terminar. Unas instrucciones que no debemos desechar, que estaban selladas en Apocalipsis 10:4. Apocalipsis 10:4 dice que 7 truenos emitieron sus voces y que Juan iba a escribir lo que dijeron los 7 truenos, pero que Dios le dijo, no escribas lo que dijeron los 7 truenos, sella, y no escribas lo que dijeron los 7 truenos, sino sella lo que dijeron los 7 truenos. Vamos a ver acá, un momentico. Entonces allá había algo sellado en Apocalipsis 10:4. Y el Señor le dice, sella lo que dijeron los 7 truenos. Y voy a volver a leer aquí el versículo, que lo tengo aquí para leerlo, que quede más claro. Cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba por escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos hablaron, no las escribas. Pero esto que estaba sellado aquí, eso que estaba sellado allá en Apocalipsis 10:4, porque es lo único, Apocalipsis es un libro abierto, pero hay un solo versículo en Apocalipsis que está sellado y es Apocalipsis 10:4. Estaba sellado porque para nuestro tiempo eso ya fue abierto. Y lo vamos a encontrar allá en Apocalipsis 22:10, donde dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, ya lo único sellado que hay en Apocalipsis, lo que estuvo sellado en Apocalipsis fue el verso 4 del capítulo 10, pero en el verso 10 del capítulo 22 dice que ya no lo selles, porque el tiempo está cerca. Hay un tiempo cerca. Vuelvo a repetir, lo único que estaba sellado en el libro de Apocalipsis es Apocalipsis 10, o sea, entendemos que un tiempo está cerca y por eso fue ya desellado y no debemos desechar las instrucciones allí contenidas en Apocalipsis 10:4. También debemos perdonarnos unos a otros, así como Dios nos perdona antes que llegue el tiempo que está cerca. Pero se nos presenta entonces una pregunta. ¿Cuál es el tiempo que está cerca? La siguiente cita nos lo dice.
Y está en el siguiente versículo del capítulo 22 de Apocalipsis, que es el versículo 11. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ese tiempo que está cerca es el cierre del tiempo de gracia, como nos lo hace entender Apocalipsis 22:11. Antes de ese tiempo, antes de que se cierre el tiempo de gracia, tenemos que perdonar a los que pequen contra nosotros todas las veces que pequen y todas las veces que se arrepientan. También Dios, a todos los que pequemos contra Él y nos arrepintamos y le confesemos nuestros pecados a Él y nos apartemos del pecado antes de que venga el tiempo de Apocalipsis 22:11 o el cierre del tiempo de gracia, nos perdona. Pero después que se acabe el tiempo de gracia, ya no habrá perdón para nadie, ni de Dios ni de nuestros hermanos. La sentencia será segura y justa y proporcional a nuestra inteligencia y a las instrucciones que hayamos rechazado. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por las instrucciones que nos has dado, por las amonestaciones. Y te suplicamos, Padre, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a recibirlas, a practicarlas y a enseñarlas a otros. Que nos dé la bendición y que todas estas verdades puedan ir a todo tu pueblo que está buscando la verdad antes de que sea demasiado tarde. Son bendiciones que te pedimos no habiendo méritos en nosotros, sino en el nombre de Jesús. Amén.